Bueno, gente, continuamos con esto que es Declarando Vida y Libertad en este programa número 82. Abogado y juez, Jesucristo, nuestro Señor. Creo que algo de lo principal que tenemos que, para poder entender y comprender esto, es adoptarlo a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Darle el lugar, como bien decíamos en la hora anterior, como hablamos de todas estas cuestiones que muchas veces nos ponen en un papel o en una posición como los religiosos que tanto reprendió Jesús, de que hablamos muy lindo, hablamos mucho de la palabra. Vieron que hoy o se dice mucho o no nos gusta cuando dice no se habla de la persona que no está presente. Bueno, cuando el Espíritu no está, estamos hablando de alguien que no conocemos. Cuando no profundizamos en las cosas de Dios, nos ponemos a hablar de alguien que no conocemos. Hablamos o que crees que conoces, o que creemos conocer, y para conocerlo hay que tener experiencias en Dios. No hay otra. No es el estudio bíblico, no es la teología, es tener las experiencias con Dios. Yo en lo personal, cuando Dios se cruza en mi vida, cuando Jesucristo se manifiesta en mi vida, no lo buscaba, no leía, no tenía nada, y sin embargo Él se le plació, y he podido experimentar cosas que la verdad que han sido fuertes, que han marcado mi vida, y acá estoy. Hoy exponía esa situación que tuve, y si vos decís, si bien Dios te confronta y Dios te hace ver la otra parte, porque te hace bajar justamente, pará un poquito, va a arrancar por vos, empezá a esforzarte. Por eso decía, la justicia de Dios, lo primero que tiene que hacernos ver es nuestro proceder, para que lo justo caiga sobre nuestra vida. No se trata de lo que merecemos, sino de... Estamos en el horno. O sea, no es que porque yo me porto bien Dios empieza a añadir. Exacto. No, porque, como digo, cuando no lo buscaba a Dios, cuando no me merecía nada... Eso sí agrada a su corazón. Él se cruza, claro. Pero ahí es donde nosotros empezamos a deponer nuestra actitud, empezamos a deponer nuestra postura. Te podés equivocar un montón, pero que Dios encuentre en tu corazón las ganas de agradarle, las ganas de cambiar, las ganas de crecer, y no, como decía recién, que hablamos de alguien que no conocemos, que hablamos de alguien porque me lo contaron en la iglesia, porque me lo enseñaron de chiquito, pero en las situaciones, porque Dios, para que lo conozcamos, nos pone en situaciones que no te lo va a resolver ni tu conocimiento, que no te lo va a resolver tu sabiduría, no te lo va a resolver ni los dones que Dios te da. Te pueden ayudar, pero es Dios el que va. Si no interviene Dios, si no es el Espíritu, no hay forma de salir de ciertas situaciones. No te lo puede resolver si tenés la bendición de tener mucho dinero. Hay cosas que solamente las resuelve Dios. La paz solamente la da Dios, porque Él es príncipe de paz. La salvación no se compra ni se gana, te la da Dios. Es más, Dios te la da aún sabiendo que no hacemos nada, y hasta creo que muchas veces nos ocupamos mucho por perderla, como dicen Romanos. Pudiendo perder una salvación tan grande, porque si vamos a ser juzgados, y Él va a determinar hacer esa separación, cuando Él en su segunda venida, Él va a separar los que son de los que no. Entonces, teniendo una salvación, porque cuando los confesamos, Dios nos regala y nos da todo eso, y es un mensaje que la verdad se cae de maduro. Por eso es necesaria la transformación, por eso es necesario el morir a nosotros, a la vieja vida, no seguir viviendo igual, solamente hablando de alguien que no conocemos. Hablamos de Dios, hablamos de Jesucristo como que si no los conociéramos. Creo que toda persona, como dice la palabra, horrenda cosa es haberme conocido. Toparse con el Dios vivo. Bueno, si realmente vos conocés a Dios, te puedo asegurar que cualquier persona que profundiza en el conocimiento de Dios se aparta del pecado. Si la persona que conoce a Dios, ¿por qué? Primero porque si conoce a Dios, va a tener al Espíritu Santo, y es el que pone convicción. Pero después, vos primero, ya sea por temor reverente, por temor de lo que es Dios, porque como decíamos hoy, Dios ha borrado ciudades enteras. Dios es Dios, y si vos tenés un poquito de tener dos dedos de frente, bueno, vas a desafiar a Dios, al creador del universo, a lo que es Dios, en cuanto a cuando se corta esa cuerda que tanto tiramos eso con lo que nos gusta jugar, eso o como hizo con Job, que Dios le permitió que lo tocara, que no tocara su vida, pero sí que lo probara para ver qué es lo que él hacía. Entonces, cuando conocemos a Dios,
la persona que realmente se pone a buscar de Dios, yo te puedo asegurar que esa persona se aparta del pecado. Amén. Esa persona empieza a hacer las cosas bien. Es más, te voy a decir, empieza a hacer las cosas bien por agradecimiento, porque Dios nos da sin merecer nada. Entonces, cuando vos conoces a Dios, vos por agradecimiento empezás a apartarte del pecado, empezás a servir por agradecimiento, empezás a devolverle un poquito, porque el agradecimiento es eso, vos empezás a devolver un poquito de lo mucho que Él te da, y no es porque lo hago, o sea, por las obras, porque vos decís, bueno, lo tengo que hacer porque estoy en la iglesia, porque me gusta tocar un instrumento, me meto a hacer eso. No, vos empezás a dar de lo que recibiste, y eso es quiere decir mucho en ese equilibrio del cual que hablamos, de esa justicia de Dios para nosotros ejercer o vivir nuestra vida cristiana. O sea que te escuchaba vos y se me vino algo que hace un tiempo meditaba, escribía, cuando dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el hecho de que le fuera contado por justicia es que él comenzó a ser justo. Entonces, el ser justo no es ser perfecto. Dice que el que justifica nuestra vida es Cristo. Él nos hizo justos aún siendo pecadores. Es decir, que el pecado en el ser humano está plasmado en su carne, en sus sentimientos, en sus emociones, en cuanto a que vos podés caer en cualquier momento. Exacto. Es decir, estás expuesto. ¿Por qué? Porque sos ser humano, porque tenés errores, porque no sos Dios y porque todavía no estás glorificado. El que entiende un poco de la Biblia va a entender lo que digo, y el que no, tampoco es tan complicado el saber que mientras estés en esta tierra y estés viviendo, vas a ser un pecador. El tema está cuando hay redención en tu vida. En cuanto a que vos, si conocés a Dios, comenzás a anhelar ser justo. Hay una eternidad dentro tuyo, hay algo profundo que te lleva a vivir de una manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando más te acercas al Espíritu Santo, más vas adquiriendo sus atributos, como poníamos hoy, sus virtudes. ¿Por qué? Porque las virtudes de Dios son las que son para bendecir a otros. Dice que cuando Cristo caminaba, Él sintió que salió virtud de Él. Y dice que una persona fue sana. Es decir, lo que Dios quiere que produzca en tu vida, en tu espíritu, es sanidad para otros. Por eso es tan importante el creerle a Dios y el comenzar a caminar como Él. ¿Para qué? Para poder ser un canal de bendición. Si hay algo que Dios nos va a demandar siempre, que nosotros seamos canales de bendiciones para otros. En cuanto a nuestra manera de vivir, que sea la manera correcta, aún teniendo muchos errores. Por eso Él decía, Abraham tenía un montón de defectos. Incluso hubo defectos de mentira en cuanto a preservar su vida. El tipo mintió. ¿Por qué? Porque este nos va a matar. Voy a decir que mi mujer es mi hermana. Bueno, hubo pecado en él. Y dejó eso Dios escrito para que sepa que Abraham era tan ser humano como lo somos todos. Pero cuando él fue reprendido por Dios, él lo entendió. Y comenzó a creerle a Dios, que lo que Dios decía es verdad. Entonces, el hecho de que vos no creas en lo que Dios te dice no quiere decir que no sea verdad. Por eso es tan importante que si nosotros somos enseñados, somos personas que leemos la palabra, que leemos la Biblia, que decimos que buscamos a Dios, debe nosotros comenzar a creer en las cosas que nos corrigen. Muchos queremos creer en las bendiciones, queremos creer en las promesas que traen sobre nosotros bendiciones sin que las busquemos. Queremos creer en los beneficios, queremos creer en ser partícipe de su gloria, de todos sus atributos en cuanto a la economía, en cuanto al oro y la plata, como dice su palabra. Yo soy el dueño del oro y la plata, y la gloria postrera va a ser mayor que la primera, aleluya, amén. Y gracias, Señor. ¿Por qué? Porque eso trae un buen rédito para nosotros. Eso trae un beneficio importante para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando debemos creer con esa misma fe, y aún con fe mayor, como fue la de Abraham, en creer que cuando se te corrige, eso también es palabra de Dios? Totalmente. Eso también edifica tu vida. Eso también tenés que creerlo. Porque ahí es como cuando vos comenzás a ser justo y se te es contado por justicia. Es decir, cuando vos crees la reprimenda, cuando a vos se te corrige, cuando a vos se te dice lo que tenés que hacer, y vos lo crees y lo tomás y decís, sí, amén, y lo tomás con gozo y con madurez, Dios comienza a hacerte justicia. Amén.
¿Y cuál es la justicia? ¿Que va a ir a hacerle pasar mal al otro que tal vez te agravió en algo? No. La justicia es delante de los demonios, si querés que te hable así. Delante de esa fuerza espiritual que te oprime, que oprime tu familia, que oprime tu economía, que oprime tu persona, que parece que nada te sale bien, que parece que todo te sale mal, que te viene de acá, te golpean de allá, y vos decís, ¿quién me ayuda? Y ahí viene Dios a decirte, yo te ayudo. ¿Cómo? A mi manera. ¿Por qué? Porque vos me creíste en qué? En que no tenías que hablarle mal a tu esposa. Y dijiste, perdón, Señor, ahí comienza la justicia. No tenías que robar, perdón, Señor, no lo hago más. Y no lo haces más, ahí comienza la justicia. Señor, la verdad que no te di el diezmo como tenía que ser. Sí, al que no le guste, cambie la radio más. Pero yo voy a hablar de esto. No te di el diezmo como tenía que dártelo. No lo hago más. Y no lo haces más, ahí viene bendición a tu vida. No tenía que, realmente tenía que hacerme cargo de mis hijos. No lo hago más, Señor. Y comenzás a hacer lo que tenías que hacer, ahí viene la justicia. No viene a condenarte, viene a salvarte. La justicia después de Cristo viene a salvarte. Abraham iba a sacrificar su hijo y como le creyó a Dios y confió en Dios, él dijo, esa es la justicia que quiero de vos. Tu hijo no va a ser muerto. Ahí tenés el beneficio. Ahí tenés un cordero. Ahí tenés mi gracia. Ahí tenés mi respaldo. Ahí tenés lo que yo quiero darte y hacer de vos. ¿Y sabés qué? De ese que ibas a sacrificar voy a hacer una gran nación. De ese que ibas a sacrificar voy a hacer la multiplicación más grande que ha existido en esta tierra. Y de hecho se cumplió, porque estamos hablando porque Abraham fue multiplicado. Estamos hablando de la palabra de Dios porque de él vino Cristo. Estamos hablando, ¿por qué? Porque fue contado por justicia y caminó en justicia y fue justo y amigo de Dios. Cuando vos comenzás a decirle a Dios sí, amén, Dios se acerca a vos para ser tu amigo. Y Él comienza a interceder por vos delante de lo que se enfrente. Él va delante tuyo abriendo caminos como intercesor que Él. Él va delante tuyo derribando montes como intercesor que Él. Él va delante tuyo haciendo de tu vida una vida mejor, haciendo de tu familia una familia de propósito, una familia que tiene por qué vivir y para qué vivir. Entonces, no se trata de que todo lo bueno tengo que adquirir. Se trata de tomar aquello que vos tenés que corregir. Por ahí se empieza. Hemos aprendido un evangelio al revés. Vení a la iglesia, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer un empresario. 2 casas vienen para vos, 3 autos, un Ferrari en la puerta vas a tener. Esto, mentira de Satanás. Lo que Dios te va a decir cuando llegás a una iglesia del Espíritu, se va a parar delante tuyo y te va a decir, arrepentite de todo lo que hiciste hasta el día de hoy. Y vas a ver cómo yo te levanto, cómo te bendigo, cómo tengo un sacerdocio con vos, cómo tengo una familia, cómo tengo un trabajo y hasta un vehículo va a venir, pero primero arrepentite. ¿Saben por qué te digo esto? Porque fue lo que Dios me dijo cuando llegué a Generación. Lo primero que dijo, Dios tiene un sacerdocio para vos. Dios tiene una familia. Dios te quiere hacer padre. Dios te va a dar una casa y Dios te va a dar hasta un auto. Y eso pasó en el orden ese. Entonces, Dios no es un Dios que no le importa tu prosperidad económica, sí le importa. Lo que Dios va a traer es orden. La justicia de Dios trae orden. La justicia de Dios te pone en lo correcto. Y cuando una iglesia predica esto, cuando un padre espiritual predica esto, cuando el ayo, cuando el líder de turno, lo que fuere, sigue esta regla, déjame decirte que la presencia va a descender siempre, la presencia va a caer, van a ir a limpiar y va a estar la presencia, van a ir a adorar, va a estar la presencia, van a ir a preparar un ensayo, la presencia va a estar ahí, van a ir a una reunión a interceder, la presencia va a estar ahí, incluso ahora en la radio la presencia está acá, ¿por qué? Porque se enseña la verdad. Hoy el otro día escuchaba a uno que decía, porque nos enseñaron a decir, Señor, que tu unción baje y el Espíritu Santo al lado tuyo ni lo ves. Entonces, cuando se entiende, vos sabés que el Espíritu Santo está al lado tuyo, hablando por tu boca y se está manifestando. Eso pasa cuando se empieza como debe ser, amén, por lo correcto. Es decir, vamos a corregir para luego levantar. Amén. Vamos a corregir para luego bendecir. ¿Ves? Eso es ser abogado de Cristo, a lo que se enseña en nuestra casa madre, Generación para Restaurar. Así que quería... Amén, 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 Tim. Dijiste algo importantísimo y que dijiste la justicia de Dios es orden. Y hay muchas personas que vienen a Dios
yo creo que la mayoría hemos venido a Dios por distintos problemas, distintas situaciones, problemas económicos, en el matrimonio, enfermedades, por lo que fuera. Y hay personas que todavía no entienden de que justamente la justicia de Dios viene para establecer un orden. O sea, la justicia de Dios viene para, no para salir a beneficio tuyo, sino que para justamente que entiendas de que ese beneficio va a venir en base al orden que vos tengas en Dios. Y se me venía algo, decía, ¿qué pasa cuando...? Porque hay distintas etapas, hay distintas, como le quieras llamar, distintas facetas en cuanto a la justicia de Dios. La justicia de Dios siempre va a venir en el momento previo a que vos peques, caigas, erres, te la mandes, hablando mal y pronto. La justicia de Dios va a venir diciéndote, cuidado acá, cuidado allá, mirá que esto te va a abrir el panorama entero del por qué no tenés que hacer lo que tenías pensado hacer. O sea, ahí está donde Dios te prende los semáforos y está diciendo cuidado. Ahí está el Espíritu Santo diciéndote a través de la enseñanza, a través de un mensaje, a través de una palabra. Te está diciendo cuidado porque te la estás por mandar, cuidado que vas a hacer esto, cuidado con... Y está la otra etapa donde la persona ya cayó, y es ahí donde la persona cae, donde se presenta el diablo y empieza la acusación. La acusación continua diciéndote, te lo mereces, vos sos esto otro, estás en este lugar o estás en esta situación porque fuiste esto o fuiste lo otro. Y la persona se niega muchas veces a darle lugar a Dios a que lo defienda. O sea, es tan por eso decíamos hoy, el trabajo del diablo es tan minucioso que te lleva a que vos cierres tu boca, a que vos digas, me lo merezco, listo, lo que estoy viviendo es consecuencia por lo que hice, de lo que me pasó, de lo que esto, lo otro, y no estamos prestando atención, porque cuando una persona cae presa, el abogado sigue trabajando afuera, aunque el abogado no esté frente a frente tuyo, el abogado está afuera trabajando para que vos salgas de ese lugar antes de tiempo, para que realmente, ¿cómo se dice? La condena se reduzca o lo que sea. Y eso es lo que el cristiano todavía no entiende. Hay personas que dicen, me encuentro en el peor momento de mi vida, me encuentro, no sé para dónde salir, no sé para dónde disparar, tal vez se alejó de Dios, tal vez está en la iglesia pero no está. Y esa persona se encuentra... Es así que en una mazmorra, llamarle celda, como quieras, espiritualmente hablando, está encerrada. Y la palabra a nosotros nos dice que Él vino a dar libertad a los cautivos, que Él vino a traer realmente apertura de cárceles. Y el cristiano todavía no entiende de que en ese momento, en esa situación, lo único que Dios quiere es que realmente, primero para abrir la celda de tu encarcelamiento, abras tu corazón, para que de esa manera Él pueda obrar en vos. Y otra cosa que pasa muchas veces es que la persona se cansa. Hay cristianos que, no, Dios no hace esto, Dios no está haciendo esto otro, no estoy viendo el fruto, me las tomo, me voy. No me sirvió la iglesia, no me sirvió Dios, me voy al mundo. ¿Qué pasó después? O sea, no le diste lugar a que realmente el Espíritu Santo, a que Jesús interceda, trabaje y opere en vos. ¿Para qué? Para sacarte de esa condición. Y ahí es donde vemos cristianos que hoy están viviendo una vida que para ellos tal vez es buena, para ellos tal vez es lo correcto, y el diablo está ahí, eso sí que está frotándose las manos diciendo, a este le doy perpetua, este acá se queda para siempre. Y realmente el cristiano se la termina creyendo, y muchas veces esa persona capaz que está afuera y está pensando, en la casa de mi padre tenía abundancia de todo, en la iglesia tenía todo, en Dios tenía todo, y ahora ¿qué me está pasando? Y ahí viene el diablo y dice, che, pero vos hiciste esto, vos hablaste, vos dijiste esto otro, vos te la mandaste acá, te la mandaste allá, y la persona se termina cerrando otra vez. Y es eso, ahí están los verdugos, los famosos verdugos que
que vienen a comer la cabeza de la persona, Torturar. a acusarte, a latigarte, a tosigarte y a decirte, vos estás en esta situación porque te lo mereces. A trabajar a través de la culpa. A trabajar a través de la culpa. Y es lo que Dios quiere erradicar realmente a través de ¿qué? De una iglesia profética. ¿Por qué? Porque la iglesia profética lo que hace es presentarse en el peor momento eso sí que en lo más profundo de tu desgracia y te pega un sacudón. ¿Por qué eso es necesario? Como hablábamos el domingo con el apóstol, las sacudidas son necesarias. La reacción. Porque hay personas que frente a esa situación de encierro, frente a esa situación de encarcelamiento espiritual, querés llamarla así, necesitas que Dios te venga y te sacuda para hacerte entrar en razón y que diga, no es perpetua la cosa, papá. No es perpetua la cosa, mamá. No estás acá para siempre. No estás condenado a que mueras en una cárcel espiritual, a que mueras en una depresión, a que mueras en esta situación, Totalmente. sino que reconocete, trabajá por cambiar y es ahí donde Dios viene y te saca de esa situación. Si realmente vos querés. Totalmente. Ahí es donde decimos buscar conocer a ese Dios que tanto predicamos, ese Dios del cual hablamos, porque ahí es cuando no se lo conoce a Dios. Creo que ese es el peligro de no conocer a Dios. Ese es el peligro de no tener una relación con Él. Ese es el peligro de no buscarlo y de vivir conforme a como nos parece y, como decíamos, de vivir hablando o pensando y hasta creyendo vivir de alguien que no conocemos. De oídas te había oído. Mirá todo lo que pasó Job cuando él dijo de oídas te había oído. Recién ahí, y después tanto de lo que vivió como de la confrontación que tuvo de parte de Dios, que después que él les puso todo lo que él quiso, Dios le dijo, ajá, bueno, ahora ceñite que voy a hablar yo. Entonces sabemos de eso cuando tenemos... Martín, vení a casa. Vení, Martín, pasá a tomar un cafecito. Conocemos del tema. Cuando Dios dice, bueno, ahora ceñite que voy a hablar yo. Mirá, se me una palabra en Isaías que dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Cuando Dios llega un momento que te dice, vení, pongámonos a cuenta, como le dijo al pueblo de Israel, vení, sentate, presentá tu caso delante mío, ¿ves? Ahí está el juez y ahí está Jesucristo de por medio. ¿Qué tenés para decir? A ver, porque en otras versiones es, dame tus argumentos, decime cuál es el justificativo, porque él dice, yo borro tus rebeliones, yo soy el que borro tus pecados y no me voy a acordar más de ellos. Y que es Dios el que juzgó a su debido momento todo lo que tenía que pasar. Sabemos que Jesucristo, Él es el que, como dice la palabra, que Él es el que defiende nuestra causa. Es una realidad que Jesucristo es quien defiende nuestra causa y que Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Como así también es una realidad que Él es nuestro juez. Hay quienes abusan de esa gracia, confiados en su perdón, en el perdón de Dios, sin tener en cuenta que también será Jesucristo quien juzgue a cada uno según lo que hayamos hecho, y esta es la importancia de dar frutos de arrepentimiento y la necesidad de una transformación genuina. Por eso la fe y la obediencia juegan un papel fundamental, ya que necesitamos creer en Jesús para que nos defienda, y al ser obedientes afirmamos su justicia en nuestras vidas. Esto es algo que necesitamos entenderlo para no caer ni en la culpa, para que no nos juegue una mala pasada y nos saque del camino, ni que por ignorancia, porque la palabra dice que el pueblo de Dios pereció a causa de la falta de conocimiento. Nosotros, como bien decías, Manu, recién, porque muy bueno eso, o sea, hay gente que no está destinada a eso, pero por falta de conocimiento, a pesar de tener la instrucción, porque acá entra en juego un poquito la rebeldía, el cerrar el corazón, el no escuchar a la atalaya, el no profundizar en las cosas de Dios, el no buscar de su palabra. Estas cosas hacen que el diablo pueda jugar muy fácilmente con las personas.
hace que entre confusión, hace que... Las puertas abiertas. Exactamente, a pesar de tener, muchas veces vemos personas que tienen todo para ser feliz y no logran cosas mínimas, cosas básicas, tropiezan con lo mismo una y otra vez, pero de una manera hasta infantil, podríamos decir, porque vos decís, hasta parece ciega la persona. Y vos decís, ¿por qué? Porque nosotros... al tener al Espíritu Santo, como decíamos, vos pasás situaciones y vos Dios ya te sacó de ahí, o ya saliste de esa situación, y a veces querés ayudar a las personas o tenés la solución, y como decíamos, cada uno después tiene que tener su experiencia, tiene que tener su relación con Dios, porque como bien decían, es mentira que en Dios no vamos a pasar cosas, al contrario. Y la otra parte es que nosotros tendríamos que ponernos contentos muchas veces hasta ese juicio o esas consecuencias de... Pero lo bueno de esto es aprender. Lo bueno es aprender, porque el conocimiento, ¿viste? La palabra dice que pereció por falta de conocimiento, pero es como que, ¿viste? En Isaías 1 que dice, hasta un burro conoce su buey y mi pueblo no aprende, hasta un burro obedece, como hablábamos vez pasada, o sea, los animales obedecieron todos para entrar al arca y los humanos no hicieron caso, y murieron todos. Bueno, ¿qué le decía Dios a su pueblo? Hastiado estoy, no los quiero tener, están enllagados, están podridos. Entonces Dios no es que se goce muchas veces por ser tajante o por tener que hacerle pasar a la gente ciertas cosas, pero Dios tiene que ser fiel a su palabra. Dios no se regocija del mal. Dios no quiere la destrucción ni la muerte de nadie. Dios no quiere que nadie se aparte. Al contrario, dice que es paciente y espera que todos se arrepientan. Es más, en su justicia dice que no, para él como un año son, ¿no es? Como un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Y que él, o sea, no suelta las promesas porque espera a que todos se arrepientan. O sea, yo sabiendo que ciertas cosas que nosotros creemos que nos las merecemos o estamos esperando porque Dios me lo dijo, Dios lo tiene que soltar. Parece que si Dios no lo da, Dios se equivocó, o el que te lo soltó se equivocó, o no es tan cierto lo que dicen, como viene a decir Martín hoy. O sea, no es que vos vas a la iglesia para que Dios te dé algo, mentira. O sea, somos nosotros los que estamos en deuda con Él. Yo tengo una deuda eterna, no hay forma de pagar lo que Él nos dio. No hay forma de que estemos vivos si no fuera por su justicia, por su gracia, por su misericordia. Porque si no fuera por lo que Jesucristo pagó, nosotros tampoco estaríamos vivos. Merecemos la muerte por nuestro proceder. Nosotros, cuando analizamos nuestra vida a la luz de la palabra, si realmente querés saber qué tan pecador sos, analizá tu vida a la luz de la palabra. O sea, agarrá una Biblia, usá de filtro la palabra, y ahí te vas a dar cuenta lo tan bien o lo tan mal que estamos. Si lo hacemos a la luz de la palabra, nos vamos a dar cuenta de lo mal que estamos y de lo mucho que necesitamos de Dios. Pero bien decían, es más fácil justificarte, es más fácil por esto, por lo otro, siempre desligando responsabilidades, y la justicia de Dios ahí nunca puede obrar. Al contrario, o sea, juicio va a caer, ascuas amontonan, como dice la palabra, para el día, ¿entendés?, del juicio. ¿Por qué? Por no ser sincero, por no aplicar la palabra a nuestras vidas, porque los primeros que tenemos que ser transformados somos nosotros. En el primer lugar donde tiene que operar la palabra es en nuestro corazón. Si no sucede en tu corazón, nunca va a haber autoridad ni siquiera para ir a la oración a pedirle algo a Dios. Dios va a obrar por misericordia, porque Él es Dios, porque Él conoce y porque Él sabe, porque Dios está en todos lados y vio tanto los agravios que sufriste como la parte en la que muchas veces provocamos, porque la persona muchas veces provoca a Dios, incita a Dios, y Dios, sin embargo, en su amor, en su misericordia, vuelta otra vez. Lo que muchas veces el hombre descarta, como le dijo Dios a Samuel, yo no miro según las apariencias, yo miro el corazón. Entonces, una persona puede venir cargada de iniquidades, de hechicería, pudo haber estado en lo más terrible, pero si en su corazón está el arrepentimiento, Dios va a ser libre a esa persona. Dios la va a perseguir, Dios la va a cuidar. De hecho, algo que vivimos el domingo esto. Entonces, Dios va a pelear por esa persona. Cuando ve que una persona ama a Dios. Porque vos ves gente que tal vez no está metido en cosas tan terribles y sin embargo Dios le pasa por el costado.
¿entendés? No porque ignore a alguien, porque sabe que hay gente que no quiere, hay gente que está dentro de la iglesia que no cree en Dios, hay gente que está sentada y no tiene fe, hay gente que escucha enseñanzas y ni siquiera se anima a un poquito aplicar, porque Dios no ha podido cambiar ni siquiera algo dentro de su casa, dentro de su corazón, no ha podido cambiar nada. Hay gente con el mismo carácter hace años, 10 años, si no la bajás, es como que están sentados en un pedestal desde donde reinan, gobiernan y no se dan cuenta lo mucho que va perdiendo, porque eso solamente lo que haces es darle lugar y que gane territorio el enemigo, y lo gana en tu casa, lo gana en tus hijos, lo gana en tu ministerio, porque nunca te bajaste. Martín estuvo todo este año diciendo vamos a hacer mortadela al caballo al que nos subimos. Sí, vamos a bajarnos del caballo, y vamos a realmente la justicia de Dios. Tiene que ser humildad, o sea, la manera de nosotros impartir justicia es a través de la humildad. No lo vamos a hacer desde otro lado. Exacto. No lo vamos a hacer desde el conocimiento, desde la sabiduría, lo vamos a hacer desde la humildad, lo vamos a hacer desde un corazón que se ha sometido a las cosas de Dios. Porque los no de Dios no siempre son agradables. Los no de Dios no siempre nos gustan. No siempre queremos hacer caso a lo que Dios nos dice. Leemos la palabra y muchas veces no tenemos ganas de hacerle caso. No tenemos ganas de hacer lo que la palabra nos dice. Pero ahí es donde nosotros decimos, pará. Si de la forma en la que yo me vengo conduciendo hace rato no me fue bien, eso es un poquito de sabiduría, un poquito de prudencia, un poquito de amor propio, sí, exacto. ¿Entendés? Le falta, como decíamos, identidad, le falta al cristiano dignificarse, le falta al cristiano conocer a su padre, conocer al que lo respalda para decir, yo empiezo a hacer esto. En esta palabra que está en Isaías, un poquito más atrás, Dios a través de Isaías, desafía a todo el pueblo a decir, bueno, díganle a sus dioses que le digan lo que pasó, díganle a sus dioses que me digan el porvenir. ¿Quién hizo eso? Nadie, le decía, ¿viste Dios? Isaías decía, nadie hizo eso, solamente Dios, el verdadero. Sus ídolos son todos de madera, son de metal, no sirven para nada. ¿Cómo el cristiano le cuesta pararse frente al resto, frente a toda persona que no quiera saber de Dios, a toda persona que busca? Porque el que no está en Dios, como sea, o te puede llegar a respetar un poquito, pero si te puede apartar, te va a apartar, porque va a querer que un domingo no vayas a la iglesia, va a querer un montón de cosas. Entonces, que una persona tenga la convicción y la firmeza para presentar a su Dios, porque esto lo va a decir una persona que realmente conoce el Dios que respalda. Exacto. Como hizo Elías delante de todos cuando hicieron ese sacrificio, el tipo con una convicción. Bueno, ese tipo de convicción, ese tipo de personas hace falta de que se paren delante del resto de los incrédulos, aún del mismo pueblo de Dios, que se pare con esas convicciones de decir, señores, las cosas son así, punto. No hay otro. La justicia de Dios a mí me dice esto. El mundo puede decir, anda por acá, anda por allá, vestite así, haz lo que quieras, haz lo que sientas que eso te puede hacer bien. No, en Dios las cosas no son así. En Dios no son las cosas así. Lo querés hacer, Dios te va a respetar. Y si vos me decís, yo te lo voy a decir, hacelo, porque Dios te va a respetar, porque te tengo que respetar a vos y tus decisiones. Pero también te tengo que decir que si vos vas por ese camino, vas derechito al pozo. Ahí está la labor justamente del abogado o del juez. La advertencia es importante. Y lo que vos estás diciendo, se me venía cuando pasó en el huerto del Edén, lo de Adán y Eva. Cuando Dios le dice a Adán, come de todo. Jesús también estaba. Sí, exacto. De todo lo que hay en el huerto vos podés comer, menos de ese árbol. Listo. ¿Qué hicieron? Todos sabemos lo que pasó. Pero fíjate que él le dice, allá vamos. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjate que en una situación donde hay un intermediario, o sea, donde hay un juez, donde hay un abogado, son las dos partes que se miran, lo bueno y lo malo. Entonces, fíjate que es como que después de la caída del hombre en el huerto del Edén, Dios, lo que quería era que el hombre entendiera dónde había caído y que no perdiera esa dependencia que tenía del inicio. Lo que Dios quiere y donde Dios quiere llevar a la iglesia es a esa dependencia. Por eso en todo momento está como ese abogado que te dice,
listo, estás cumpliendo una condena, estás pagando una condena, por así decirlo, hay consecuencias, vos te arrepentiste, pero hay consecuencias que tenemos que trabajar, que tenemos que vivir, tenemos que padecer de malas decisiones, de errores, de lo que fuera. Y en ese interín, mientras Dios va limpiando tu legajo, el abogado que hace, te dice, hace buena letra. Mientras estás cumpliendo la condena, hace buena letra. Portate bien, conducite bien, hace esto otro. De otra manera, o sea, si vos haces las cosas que tenés que hacer correctamente, hasta se te puede reducir la condena. Ahora, si vos haces todo lo contrario, o haces lo que no tenés que hacer, se te puede extender la condena. El cristiano tiene que entender de que Dios te da esas pautas y, como decía Iván, te da el libre albedrío a que vos elijas. Listo. ¿Querés hacer las cosas bien? ¿Querés que la mano de Dios se adelante a vos, te bendiga, te liberte y demás? Hacé las cosas correctas y la condena que venís acarreando por años por causa de malas decisiones, como decía recién, o realmente por consecuencia de lo que viviste, Dios lo va a reducir y va a limpiar tu legado. El problema está en que el cristiano muchas veces, listo, estamos bien un tiempo, 1, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, no sé, no importa eso, porque es cuando Dios viene y permite que el diablo venga a probar, cuando como le pasó a Job, ahí se ve lo que hay en el corazón del cristiano. Es ahí lo que nosotros tenemos que decidir, si nos arrepentimos y trabajamos por cortar por lo sano ahí, o optar por el otro lado y correr el riesgo de que tu condena se alargue. Y ahí vemos cómo esa persona, como dice en este versículo, el postrer estado de esta persona termina siendo peor. La persona que es liberada, la persona que tiene una administración y es liberada, que dice que el demonio se va, la persona tiene que mantener limpia la casa y llenarla con el Espíritu Santo. De lo contrario, dice que el espíritu inmundo va a volver a tocar el corazón de esa persona, va a ver que está todo ordenadito, pero está vacío. Y ahí es donde entra de nuevo con no 1, 7 peores, y ahí es donde dice el postrer estado de esta persona termina siendo peor. Y ahí está cuando se abusa de la justicia de Dios, de la gracia de Dios. Porque hablamos de la justicia y hablamos de la gracia también de Dios. Los malos hábitos de la gracia. Los malos hábitos. ¿Por qué? Porque vos decís, listo, Dios me sanó, Dios me libertó, pero sigo viviendo a mi manera. Una persona puede haber cumplido una condena, pero una vez puesta en libertad, vuelve a reincidir. ¿En qué? En el pecado, en cualquier cosa. Cae otra vez y ahí la condena se vuelve peor. Porque una persona que ya cumplió una condena, cuando vuelve a caer, se le suma lo que antes venía pagando, lo que tenía que pagar. Entonces en el cristiano pasa exactamente lo mismo. Dios te limpia, Dios te sana, Dios te libera, pero si vos no mantenés realmente esa sanidad, esa liberación, podés caer peor todavía. Podés caer en una situación peor. ¿Por qué? Por querer mantener una fachada que sabemos que en Dios no se puede mantener. Mira, vos hablaste de abogado en ese sentido, de decir, decime todo lo que pasó. Comenzás a decirme cómo realmente son las cosas. ¿Por qué? Porque te tengo que ayudar. Exacto. Pero en el caso de un juicio en lo natural, en un juzgado de turno, muchas veces el abogado te va a decir no te hagas cargo. ¿Por qué? Porque yo te quiero sacar libre. Entonces, si vos decís la verdad, bueno, estás en el horno. Buscamos la manera de usar la justicia terrenal para que a vos te den la libertad. Manipulamos las leyes a nuestro antojo para que a vos te den la libertad. En el caso de Cristo o de un profeta, ¿por qué? Porque los profetas, como decía Julieta hoy, en el grupo, los profetas somos esos abogados que siempre te van a llevar a Dios de una forma genuina con la verdad. ¿Por qué? Porque un profeta tendría que ser cualquier ministerio, pero más el profeta. ¿Por qué voy a hablar del profeta? Porque el profeta fue el que anunció la primera venida de Cristo. Es decir, el pueblo estaba tan corrompido y que no le importaba pecar, que lo que hacía Dios a través de sus bocas era darle esperanza de que iba a venir alguien a realmente
dar la vida por ellos para que ellos puedan tener esa total libertad y esa gracia especial para poder agradar a Dios. Pero cuando este vino, lo mataron. No entendieron. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y mi camino es recto, le decía él. Por eso me matan. Por eso me quieren matar. Porque ustedes no quieren hacer las cosas y saben bien quién soy. Yo soy, le decía él. Y ustedes saben bien que soy el Dios eternamente presente. Pero ustedes no quieren hacer las cosas que tienen que ser. Entonces, un profeta o un pueblo profético o un ministerio profético te va a llevar a que vos te hagas cargo de lo que realmente tenés que hacerte cargo. No es como el abogado te va a decir mentí en esto porque no te favorece. En Dios, si vos no sos sincero y honesto delante de la presencia de Dios, nada va a suceder. La justicia queda nula, queda inválida. ¿Por qué? Porque no hay responsabilidad. Dios busca responsables en estos tiempos. ¿Para qué? Para que realmente su reino comience a respaldar tu vida. Estamos viviendo un 2025 que para esta época, cuando yo tenía 12 años, decían que no iba a existir más el mundo, o si existía iban a andar los autos volando, y lo único que vuela es la maldad. Cada vez más la maldad se ensancha, cada vez más hasta el pueblo de Dios dejó entrar la maldad. Y en los púlpitos muchas veces se predican enseñanzas diabólicas y no bíblicas. En los púlpitos cada vez se induce al pueblo a pecar. En muchos lugares, cuando se tendría que inducir al pueblo a la santidad y al gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque no se lleva a la gente al verdadero arrepentimiento, el decir, hacete responsable. Porque si vos te haces responsable, realmente Dios va a venir a ser uno con vos. Entonces, si hay algo que te va a decir una persona centrada en Dios, es que te haga responsable. ¿Por qué? Porque el orgullo te va a decir, fue mi esposa. Como dijo Adán, la mujer que me diste. ¿Entendés? Esa postura está en hombre y está en la mujer. Está en el ser humano. Pero Dios nada puede hacer. Cuando Dios comenzó a hacer algo, cuando realmente la mujer dijo, no, la verdad que yo le permití a la serpiente que me engañara. Porque en otras palabras es hacerse responsable, pero identificando de dónde venía el problema. Lo que hace un profeta es que vos te hagas responsable y vamos a buscar de dónde viene el problema. ¿Quién fue que lo indujo? ¿Quién fue el que te hizo caer en esto? ¿De dónde es? ¿Por qué no podés salir de esto? Si hay algo que se vio el domingo, a una persona clamando a Dios para que le haga libre, porque caía en algo tal vez, diciendo, yo no quise hacerlo, pero lo hice. Entonces Dios intercede, la persona que está ministrando intercede diciendo, dale otra oportunidad. ¿Por qué? Porque sabía que no era tan sencillo su problema. ¿Por qué? Porque se encontró de dónde venía. Si hay algo que tiene el abogado de esta tierra es que vos tenés que contarle lo que es. Y esa es una parte que está en el profeta. Pero ¿sabés qué? En el profeta hay discernimiento. En el profeta está el Espíritu Santo. Y por más que vos le digas, él ya lo sabía. Y si algo no sabía, Dios lo revela. El hecho de que vos no cuentes no quiere decir que no se sepa por el Espíritu. ¿Para qué? ¿Para ir a sacarte el cuero? No. Para encontrarle una solución a tu vida. Para encontrarle un rumbo a tu vida. Si hay algo que hacían los profetas de la antigüedad, era decir, vendrá un día que Dios enviará a Emmanuel. Y así empezaron a profetizar. Vendrá un día que el deseado de las naciones vendrá. Vendrá un día. ¿Por qué? Porque sabían cuál era la solución. Pero te decían, la Biblia también dice que si te arrepientes delante de mí, Dios oirá desde sus cielos y sanará la tierra. Y sanará tu parentela, y te sanará vos, y te traerá libertad. Y mañana para esta hora vas a ser bendecido. Y mañana para esta hora yo voy a levantar a Israel. Y mañana y así. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra el problema, viene la respuesta de parte de Dios. Cuando hay un corazón que dice, yo me hago cargo. Yo fui. Yo te fallé. Yo en esto... No fue mi esposa. Sí, mi esposa puede tener un mal carácter, o mi esposo puede tener un mal carácter, o realmente él me metió los cuernos. Pero ¿sabés qué?
yo no estuve en esto, no estuve en lo otro, la maltraté todo el tiempo, lo maltraté todo el tiempo, lo insulté, me comporté mal. La verdad que no lo justifico, pero la verdad es que como que yo lo empujé a eso. Entonces Dios comienza a hacer, porque si no el otro se va a arrepentir, Dios lo va a perdonar, pero vos vas a estar sin el perdón de Dios porque no te haces responsable de tu parte. Así sea un 1%, hay un 1% que no estás reconociendo. Entonces ese 1% te ata al pecado y no hay justicia para vos. Entonces un profeta o un pueblo profético te va a hacer ver que sí, el otro se la mandó, pero vos colaboraste con Satanás para que se la mande. Vos te asociaste con Satanás. ¿Cuándo? Ese día no, hace años tal vez, hace meses tal vez, hace un tiempo tal vez. Vos fuiste cómplice de ir haciendo caer a la persona. Entonces, ay de aquel que toque uno de mis pequeños. Decía, ¿por qué decía eso? Porque muchas veces el pueblo de Dios es el que apedrea al que está en el piso. Encuentra un árbol caído y lo empiezan a hacer leña. ¿Por qué? Porque no entienden esta parte. De que de dónde viene. Los discípulos iban a él y le preguntaban, ¿de dónde viene el pecado de este? ¿De sus padres? ¿De su madre? ¿De su abuelo? No. Esto es para que Dios se glorifique. El profeta siempre debe investigar si es para que Dios se glorifique, si es porque no puede, si es por acá. Pero si no hay sinceridad en el corazón, Dios no va a hablar. Y no quiere decir que el profeta no lo sepa. Entonces, un profeta bien parado, un pueblo profético bien parado, siempre va a buscar la restauración. Pero en eso que busca la restauración, buscará siempre que la persona en cuestión, o el matrimonio, o la familia en cuestión, haya un mea culpa en su corazón. Que se encuentre arrepentimiento en el corazón. Y el arrepentimiento no es decir, perdóname, me arrepiento. No, el arrepentimiento es cambiar la actitud delante de Dios. Cambiar la manera de ser delante de Dios y la manera de comportarte delante de aquel que te ministra. Entonces, nosotros tenemos que saber que a Dios no lo vamos a pasar, pero que Dios está esperando de nosotros el primer paso. Así como esos animales que decían, entraron solos, así tenemos que ir. Porque ahí está nuestra salvación. Donde dicen, no, pero esa iglesia de locos, ¿qué hace construyendo un arca? En 2025, ¿qué hace predicando de la santidad? ¿Qué hace predicando la liberación? ¿Qué hace anda a predicar a las naciones? No, y estamos construyendo un arca ahí. Donde cada domingo vamos como animalitos así. ¿Vos pensás que somos ilusos? Que somos personas que nos dominan, que nos lavan la cabeza. Pero nosotros salimos como leones de ahí. Amén. Y eso es lo que vale. Salimos para gobernar una tierra limpia de todo. ¿Por qué? Porque el agua del Espíritu barrió todo. Amén. Entonces, no te sientas poca cosa por ser una iglesia pequeña de unos 100 miembros. Sentite grande porque Dios está ahí entronado. Y porque todo el tiempo se nos enseña a construir nuestra vida en las manos de Dios. Y eso no hay con qué darle. Amén, amén. Bueno, se nos fueron casi las 2 horitas, ya nos quedan unos minutitos. Por un lado, no quiero dejar de agradecer a todos los que nos han mandado mensajitos, desde por Face, por el WhatsApp. Saludarlos, darles gracias a todos. Como siempre, Lili, Merce, Lore, Agustín, José, la gente de Saladillo también, Jessy ahí saludando, los Rosa, primos, no me quiero olvidar de ninguno. Los pero chaques, gracias. Perdón, que el miércoles pasado hemos disfrutado, la verdad que una honra de parte de Cristian, de parte de Mayra, de los chicos de Chaco, un agradecimiento enorme por realmente ese gesto que han tenido para con nosotros. Lo hemos utilizado muy bien, porque realmente hemos hablado, hemos profundizado ahí en ese momento, desarrollado lo que íbamos a preparar. Y no, la verdad que una honra total. Gracias, son personas que están siempre prestas a que este ministerio se siga extendiendo. Amén. Un saludo para la gente de Chaco, y sí, gracias, y la honra también para ellos, y para todos los que de alguna u otra manera colaboran, desde la parte económica. Siempre hay mucha gente que colabora dentro del ministerio. Gracias a todos, Dios los honra de este lado, sus siembras. Sus siembras serán cosechadas a su tiempo. Así que Dios no es deudor de nadie. Así que los bendecimos desde acá, le damos gracias. Y nada, cerramos este tema, que la verdad muy, muy atrapante para todos.
para todo aquel, o sea, cerrando el concepto, Dios es el que perdona tus pecados, pero como bien dijimos, vamos a dejar las justificaciones de lado porque tenemos que saber que el mismo que perdona nuestros pecados nos va a juzgar. Así que seamos sabios, apartémonos del pecado, busquemos de Dios, busquemos del Espíritu Santo, que lo necesitamos cada día para dependamos de Él. Seamos sabios y nunca nos olvidemos de eso, que el mismo que perdona tus pecados es el mismo que te va a juzgar. Así que los bendecimos desde acá, declaramos como cada martes que la palabra no va a volver vacía y que va a cumplir todo aquello para lo cual